¿Qué es esto del impuesto de carbono en frontera que dicen que no nos va a permitir exportar a la Unión Europea? El mecanismo de ajuste de fronteras es un sistema de fijación de precios de carbono introducido por la Unión Europea, que impondrá una tarifa a una serie de bienes intensivos en carbono en sus importaciones. Según las regulaciones de este mecanismo, los importadores de la Unión Europea deberán informar sobre las emisiones de dióxido de carbono indirectas en ciertos bienes importados y adquirir certificados equivalentes al precio del carbono que se deben pagar si los bienes importados se hubieran producido bajo el sistema de comercio de emisiones. El objeto es de precautelar las fugas de carbono en todas sus formas. Las fugas de carbono ocurren cuando los productores de la Unión Europea trasladan sus actividades de producción intensivas a países que tienen políticas climáticas menos estrictas, o cuando los productos anteriormente producidos en la Unión Europea son reemplazados por importaciones equivalentes intensivas en carbono. El objetivo principal de este mecanismo es el de reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero dentro y fuera de su jurisdicción, y para lograr la paridad de costos en carbono entre bienes importados y producidos localmente, y para mantener la competitividad entre la Unión Europea y sus socios comerciales. A resumidas cuentas, los objetivos del mecanismo son prevenir la fuga de carbono, desalentando a las empresas a trasladarse a países con regulaciones ambientales más laxas o débiles; proteger a las empresas de la Unión Europea que han invertido en tecnologías verdes; fomentar una mayor ambición climática con otros países; promover la implementación de políticas de mercado de carbono en países no pertenecientes a la Unión Europea para mantener los ingresos dentro de los países productores; generar ingresos que podrían usarse para apoyar políticas climáticas en la Unión Europea u otros países. En su primera fase, 2023, el mecanismo se aplicó a importaciones de hierro, acero, aluminio, electricidad, ciertos fertilizantes, cemento e hidrógeno, así como a ciertos precursores. En sus fases subsiguientes, como la 2 en el 2024, se incluirán productos orgánicos, tales como el camarón, el banano, el cacao, el café, etc. En las fases 3 y 4, en el 2026 y del 2030 a 2034, se incluirán el resto de productos. Estados Unidos, por su lado, está desarrollando la Clean Competition Act, o Ley de Competencia Limpia, que incluye 25 sectores, porque tiene un alcance más amplio que el mecanismo de ajuste de fronteras, en el cual se pagarían aranceles sobre la diferencia entre las emisiones reales y las emisiones base de los Estados Unidos. Hay dos maneras de cuantificar las mencionadas emisiones. La primera, el enfoque basado en el cálculo, que utiliza las cantidades de todos los combustibles y materiales relevantes consumidos y los factores de cálculo correspondientes para estimar las emisiones. El segundo enfoque está basado en la medición, que requiere que el operador mida la concentración de los gases de efecto invernadero y el flujo de los gases de combustión para cada fuente de emisión. Los exportadores, tales como el Ecuador, deben de cuantificar y reportar emisiones directas totales de la instalación, cantidades de materiales de entrada específicos y sus precursores, emisiones indirectas de generación eléctrica del proceso, y precios de carbono que deben de adquirirse para mitigar dichas emisiones. Los impactos y las prácticas del mecanismo de ajuste de fronteras son complejos. Por lo tanto, es crítico comprender cómo cumplir en su totalidad con todos los requerimientos necesarios
para que las industrias ecuatorianas no se vean afectadas con multas o impedimentos de exportación, los cuales serían catastróficos para una economía como la nuestra, ya tremendamente golpeada y tan dependiente de los ingresos y 650.000 empleos que generan estas industrias. Reducir o eliminar dicho impacto requiere de una estrategia sólida, basada en un mapeo de riesgos en la cadena de suministro, análisis de costos y beneficios, modelado de escenarios y prácticas mejoradas de adquisición sostenible, implementadas a través de la optimización de su cadena de suministro y la mejora de sus procesos de producción. Estamos contra el reloj, como siempre. Se requiere de la celeridad del gobierno y de la sociedad civil para superar este gran escollo que tendrá gravísimas consecuencias a corto, mediano y largo plazo si no es atendido y resuelto de manera inmediata.